La transgresión de los convenios internacionales ha llevado la situación a un punto en que el asilo del señor Assange es insostenible e inviable. Ecuador, soberanamente, da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en el año 2012. Bienvenidas, bienvenidos, gracias de nuevo por estar en este programa. Seguimos de cerca lo que ocurre con el fundador de Wikileaks, con Julian Assange, que como sabemos fue detenido en Londres dentro de la embajada de Ecuador, donde estuvo en los últimos prácticamente 7 años, y este contexto que envuelve a un personaje como él. Estamos en un enlace en este momento de México a Londres con Fidel Narváez. Fidel en su momento fue cónsul de Ecuador en Londres precisamente, y bueno, le tocó vivir todo el proceso de recepción de Julian Assange, de otorgarle el asilo que le otorgó el gobierno que representó Fidel en su momento, el de Rafael Correa, y bueno, pues un vínculo muy estrecho que finalmente se estableció entre Fidel y el propio Assange. Así que gracias, Fidel, por estar aquí en esta ocasión. Bienvenido, buenas noches para el Tiempo de América. Muchas gracias, siempre un privilegio estar en tu programa, Carmen. A la orden. Gracias, Fidel. Saludo a nuestro colega Pedro Miguel. Pedro es periodista que forma parte del diario La Jornada, uno de los diarios que en el mundo hizo alianza con Wikileaks, precisamente para distribuir la información obtenida a través de estos cables. Gracias, Pedro, por estar aquí esta noche. Bienvenido. Carmen, muchas gracias. A los dos, gracias. Gracias, Fidel. Bueno, ¿cómo describes el momento que se vive? ¿Cuál es tu análisis de las cosas? Mira, Carmen, es un momento triste y vergonzoso a la vez para los derechos humanos, para la libertad de expresión, pero para mi país también, para mi país, para su diplomacia y para la historia del país. Y evidentemente es un momento muy preocupante para Julian Assange, para su destino, su futuro, quién sabe si su vida, ¿no? Y en lo personal, triste, muy triste, muy triste. Sí, son mis primeras sensaciones. Pedro Miguel, ¿para ti qué significa lo que está sucediendo con Assange en este momento donde pues, ya está en manos de la policía y de las autoridades británicas? La escena misma de la captura, por llamarla así, pues la entrega, mejor dicho, no la captura, la entrega. La entrega es una señal de alarma para la democracia, para los derechos humanos, para la libertad de expresión, para el derecho a la información, para el ejercicio de la profesión periodística, porque hay una prensa occidental que le llama a Assange el hacker australiano, ignorando que hay un proyecto informativo detrás de Wikileaks, que es una concepción elaborada por Julian Assange, que es una concepción política con una visión del mundo. Entonces estamos ante un informador violentamente atropellado en sus derechos, y como dice el excónsul Fidel Narváez, pues que sí corre peligro de muerte, que corre peligro de una injusticia mayúscula, que corre el peligro que corre cualquier persona en el sistema judicial de Estados Unidos, porque el propio Julian me decía allá en la embajada de Ecuador en Londres en 2013, me decía, nota una cosa, cuando las personas van a una corte en Estados Unidos acusadas por delitos federales, el 99% son declaradas culpables. Eso no es un aparato de justicia. Es tan aberrante como el aparato de justicia mexicano, en donde tenemos una prevalencia de impunidad del 97%, ¿no? Bueno, es lo mismo, pero al revés. Va a importar, me parece, va a importar en el debate público y eventualmente en la discusión o en el procesamiento judicial del caso Assange, precisamente esto, ¿qué cosa es Assange? Hay quien dice no es un periodista, hay quien dice es un hacker, tú dices es un informador. ¿Cómo entiendes, Fidel, la figura de Assange? Porque a la hora de que procesen judicialmente al personaje va a importar. Sí, bueno, mira, Assange no es un hacker, no es un hacker. Assange fue un hacker cuando era un adolescente,
y parece que fue bastante bueno. Pero llámale periodista, llámale informador, llámale publicista, llámale ciberactivista, como quieras llamarle, su trabajo es información, es periodismo realmente. Las mayores organizaciones de libertad de expresión y los más prestigiosos medios del mundo se oponen a la extradición de Julian Assange porque consideran su trabajo periodístico. Y Wikileaks y él han ganado cualquier cantidad de premios en todo el mundo por su labor periodística. ¿Sí? Entonces, él no es un hacker, él es alguien que activa por la libertad de información y por la transparencia. Wikileaks tiene un récord que no lo puede lucir ningún otro medio en el mundo, Carmen. Nunca se ha tenido que retractar de ninguna información. Y ya tiene más de 10 millones de documentos en su biblioteca digital. Esto es muy importante porque aquí, bueno, las imputaciones que se le hacen a Assange desde los Estados Unidos, con lo cual se ha logrado la detención con propósitos de extradición, tienen que ver con su colaboración a la soldado Manning para revelar o para difundir información secreta de seguridad nacional, y entonces su intervención en ese sentido pues es la que está siendo motivo de las imputaciones. Si se coloca por delante el tipo de contenido que se estaba revelando, bueno, están hechos que podrían ser procesados judicialmente también, porque hay posibles o potenciales crímenes de guerra, ¿no? Y otras cuestiones. Y entonces aquí está el gran asunto de la libertad de saber, el derecho a saber, la obligación de los ciudadanos de informar sobre asuntos que puedan ser presuntamente delictivos. En fin, la combinación es muy compleja y el tipo de debate jurídico o judicial pues tendrá que tener todos esos ángulos. Pero estamos ante una mafia que se defiende a sí misma, y cuando digo mafia estoy hablando de una organización delictiva. Es decir, la organización gubernamental estadounidense que incurre en asesinatos como el del Collateral Murder, el famoso el video, esto que incurre en ejecuciones extrajudiciales, en torturas, con las cuales Donald Trump está de acuerdo, que sigue manteniendo en Guantánamo a 40 infelices hechos pedazos, pues nos habla de un gobierno hecho para delinquir, con una vocación delictiva, apoderado de las instituciones de la mayor potencia del planeta. Estamos ante eso, y ante una alianza señalada por el propio Julian Assange entre Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Es una alianza de seguridad informal, que no tiene nombre, que no es la OTAN, que comparte información de inteligencia, que comparte información de lo que ellos le llaman contraterrorismo, y que están absolutamente de acuerdo en proteger intereses pues criminales. ¿Qué piensas, Fidel Narváez, de esta perspectiva? ¿Cómo imaginar el procesamiento judicial de un personaje como Assange? Déjame hacer una pausa, Fidel, Pedro, y después de la misma te escuchamos. Pues lo que veo, tienen ahí a un viejo de la jornada y está dando argumentos pues muy exagerados en contra de los Estados Unidos, sí, que es como su organización militar, una organización criminal según ese viejo, ¿verdad? Pues me parece que es muy exagerado, muy exagerado, porque vemos por ejemplo que hay cosas que son para el bien de la gente que necesita, y en base a eso pues si ellos lo hicieran todo esas cosas informando, ustedes están más bien enterados, quedarían a expensas. Sí. Es que si Estados Unidos informara de todo lo que hace para ayudar a los necesitados, pues
los enemigos perversos se darían cuenta y le bloquearían las actividades a cada paso, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo quiere resolver la ayuda de Estados Unidos al problema de Venezuela diplomáticamente? Nos estamos dando cuenta. No militarmente, diplomáticamente. Militarmente lo hubiera hecho. Sí, Fácil. pero si este podrido no responde a la diplomacia, a retirarse de una manera honrosa, de una manera decente, pues ¿qué? Ni modo de dejar que la gente siga muriendo en Venezuela. Mira. Descríbame cuál es la situación de Assange. Entonces, como lo que veíamos hace ratito, que Lenin Moreno en realidad está queriendo inventar muchos asuntos que no son reales para tratar de hundir a Assange y a la gente que lo apoyó. Fíjate. Pero como acaba de decir este viejo, al menos eso sí lo dijo bien. El viejo dijo que de todo lo que... No fue el viejo, fue el otro que está allá en Londres, de Ecuador. Uno que fue de los cónsules de Ecuador. Creo que Félix, ese está más centrado que el viejo. Ese dijo, de todos los 10 millones de documentos que ha publicado Assange, no se ha retractado de uno solo. O sea, todos esos documentos han sido verdad. Fíjate. Y ningún periódico, por pequeño que sea, ha tenido un récord tan bueno. Fíjate. Ahí sí, sí. Y lo están culpando en Ecuador como si fuera un hacker. Y desde allá, desde Londres, está diciendo, no es un hacker. Lo que está transmitiendo, pues, es información. Fíjate. Sí. Sí, vamos a ver. Bueno, regresamos. Fidel Narváez, Pedro Miguel, escuchamos tú y yo, el público, por supuesto, a Pedro con un análisis muy severo respecto a la estructura misma del sistema norteamericano. Yo dejo la puerta abierta, Fidel, a la posibilidad de que una democracia como la estadounidense tiene también vigorosos sistemas de justicia. Podemos tener una sorpresa en donde prevalezca el tema de la información. En una democracia como la norteamericana, la información es clave. Su primera enmienda para empezar a hablar. A lo mejor soy ingenua, pero bueno, en fin, dejo el balón en ese sentido. Fidel, ¿qué dices tú? Bueno, yo no sé si vale la pena el riesgo, Carmen. Acordémonos que a la soldado Chelsea Manning le querían condenar, creo que a 75 años de cárcel y apenas le condenaron a 35 años de cárcel. Y sí, evidentemente, es muy difícil distinguir... presidencial. ¿Perdón? Hubo perdón presidencial, también eso es un tema. Hubo una escala, sí, ciertamente, pero después de que fue condenada. Y tú no puedes... aceptar ir a una cárcel con la esperanza de que quizás te perdonan o no te perdonan, ¿no? Pero ahí está el esfuerzo justamente de tratar a Julián como un hacker, porque de esa manera sí lograrían hacer esa distinción entre los medios de comunicación y Wikileaks, ¿no es cierto? Lo triste de esto... El hecho de que sea considerado periodista es una cosa, hacker otra. Sí. Exactamente. Y dicho sea de paso, estoy muy de acuerdo con la descripción de Pedro Miguel sobre estos servicios de las superpotencias que están ellos sí haciendo espionaje, y ahí están los verdaderos hackers, ¿no? De los cuales personajes como Edward Snowden, como Julian Assange, como tantos otros, nos tratan de proteger, ¿no? Julián, la real experticia de Julián es en encriptamiento de información. Recordemos que él es el autor del primer buzón seguro, que viene a ser el modelo Wikileaks, que te permite a ti enviar información por la plataforma informática, guardando la identidad del denunciante, de la fuente. De manera que ni siquiera Wikileaks
llega a saber si es que es enviado por esa plataforma, ¿no? Es decir, es lo contrario a la invasión de la privacidad, es tratar de darnos herramientas para proteger nuestra privacidad. Y lo más triste de esto, que tiene que ver con la situación de Julián en este momento, es que mi gobierno, para justificar la atroz entrega de Julián a las autoridades británicas y que ahora lo tienen al borde de la extradición a Estados Unidos, también está empeñado en denigrar, en pintar a Julián como un hacker, pero de una manera casi fascista, Carmen, ¿no? La población ecuatoriana está asustada en este momento del peligro que significaba Julián Assange dentro de esa embajada para el mundo. Acaban de arrestar a un chico activista también, fan de Julián en Quito, es un extranjero, que lo están acusando de haber estado complotando con Julián Assange para desestabilizar el gobierno de Lenín Moreno, que apenas tiene ya creo que el 17% de aceptación y se desestabiliza solo, ¿no? Pero eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Por eso es importantísimo la defensa de Julián como un periodista. Yo solo quiero hacer una precisión porque luego lo acusan a uno de plagio. El diagnóstico tan terrible no es mío, es de Dwight Eisenhower, el presidente de Estados Unidos. No le llamó mafia, le llamó complejo militar industrial, pero él dijo muy claramente hace 70 años que el gobierno de Estados Unidos no está al servicio del pueblo, está al servicio del complejo militar industrial. Bueno, hecha la aclaración de tu parte histórica, ahí está el asunto respecto a lo que pues, sería para efectos del análisis este tema. Dime una cosa, Fidel Narváez, ¿qué tipo de proceso tiene que venir en Gran Bretaña? ¿Habrá un juicio de extradición? ¿Eso se espera que se ha tardado o ya se da por sentado que va a ser extraditado y lo único que falta por saber es cuándo? No, yo entiendo que tiene que haber todo un proceso judicial de extradición, ¿no? Y que no sé cuánto va a tardar. Podría ser muy expedito, pero podría tardar más. La gran pregunta en este momento es, primero, ¿en qué condiciones lo van a mantener aquí? Con las acusaciones que le están haciendo, porque tú sabes que está activada la solicitud de extradición, ¿no? Justamente en el mismo caso de Chelsea Manning, que dicho sea de paso, está nuevamente apresada como parte de la misma investigación. Chelsea Manning ¿cómo llamas esto? El derecho de conciencia, ¿no? Se niega a declarar en contra de Wikileaks y de Julian Assange. Y además, se niega porque considera que esta es la otra aberración del sistema jurídico norteamericano, el gran jurado, que te monta una investigación pseudo secreta sin que tú lo sepas. Y que puede tenerte cargos, como en el caso de Julián, sealed, en inglés le dicen sellados, que solamente se van a develar una vez que estás en su poder, que estás apresado. Eso fue lo que se supo siempre. Esa fue la razón del asilo a Julián Assange. Cuando Julián Assange se asila en la Embajada del Ecuador, llega a la Embajada del Ecuador en junio del 2012, el Ecuador le garantiza ese asilo porque reconoce que hay una persecución política desde los Estados Unidos por su actividad de periodista y que reconoce que hay un gran jurado investigándolo y que habrían, eso era una especulación en ese momento, pero habían todos los indicios de que era certera, cargos en contra de Julián Assange. Bueno, una de las cosas importantes del día de ayer es que reivindicó totalmente ese asilo. Es decir, Assange siempre tuvo la razón en solicitar ese asilo, en decir que las alegaciones en Suecia eran el pretexto para arrestarlo. Y el Ecuador siempre tuvo la razón en decir que ese hombre necesitaba protección porque los Estados Unidos lo estaban investigando y no sería
sujeto a un juicio justo, como no lo va a hacer el momento en que es extraditado a Estados Unidos. Déjenme, Fidel Narváez y Pedro Miguel, hacer una pausa. Regresamos en esta conversación. Entonces los dos personajes entrevistados están muy tendenciosos en contra de Estados Unidos. Están básicamente diciendo que el juicio para Assange en Estados Unidos no va a ser justo, pero ya a un asociado, que te digo que primero le iban a dar un juicio de estar en la cárcel a 75 años y se lo bajaron a la mitad, 35, algo así, pero después Obama le perdonó. Es Bradley Manning el que estaba en el Pentágono y le pasó los datos a Assange, de muchos datos, sobre todo de Hillary Clinton. Está interesante eso. Ese Bradley Manning es el que ahora se llama Chelsea Manning. Se cambió de sexo, se hizo mujer. Fíjate. Qué feo, ¿verdad? Qué triste. Dos foros presidenciales de CNN. Marianne Williamson. It is time for us to rise up the way other generations have risen up. Y después, Andrew Yang. We will take this case all the way to the White House and win, because the opposite of Donald Trump is an Asian man who likes math. En vivo desde Washington. Moderados por Dana Bash y Ana Cabrera. El domingo en CNN. Suscríbete a 5 Entonces ya te digo, papacito, Newsletter y empieza tu mañana con la mejor información. Las 5 cosas la situación es que para tu día. 5 cosas. aquí Assange se robó información Él, secreta de Estados Unidos él, y la publicó. Sí, pues la que le mandó esta. Déjenme, A Fidel ver. Narváez y Pedro Miguel, hacer una pausa. Regresamos en esta conversación. En el próximo Café CNN. Seguimos de cerca la entrega de la ayuda humanitaria de la Cruz Roja en Venezuela. ¿Cómo llega a los afectados? Tenemos amplia cobertura. El lunes en Café CNN. En Mercado Sur buscamos descubrir las oportunidades de negocios, los trabajos del futuro y los talentos más exitosos. Fue puro anuncio. Así le hacen, nomás dan una breve y siguen los anuncios. a ver en qué para eso que me agrada. Sí. Y La demanda de litio a nivel mundial está creciendo. eso es lo que sucede con este Assange, que se robó pues información secreta, clasificada, y publicó mucha de esa información con todos los nombres, incluso de los contactos secretos de Estados Unidos, y de esa forma puso en riesgo la vida de estos otros. Pero aparentemente, que yo sepa, nadie murió. Yo vine a verle al señor detenido Ulavini para asegurar de que sus derechos no son vulnerados y que tenga contacto con su abogado. Está triste, está golpeado, está confundido, quiere que hable con su papá, cosas así. ¿No? Es un joven ahí todo confundido. Bueno, se acabó el tiempo. Para cerrar, Pedro Miguel, ¿cómo te despides? Señalando que esto es la consecuencia del avance de la ultraderecha y del fascismo en el mundo. Tenemos en Estados Unidos un régimen goebbelsiano, torturador, violador de los derechos humanos, autoritario, apartado de las leyes. Tenemos una Gran Bretaña absolutamente sometida a ese poder estadounidense. Tenemos una Suecia cómplice que inventa delitos, que fabrica delitos a partir de una acusación de una señora que es agente de la CIA, que es la que acusa a Julian Assange de la violación. Y tenemos un gobierno ecuatoriano que decide liquidar su soberanía, que decide liquidar su dignidad, que decide darle una patada al derecho de asilo, que era el gran patrimonio latinoamericano. Pues tenemos que reconocer que estamos en un momento muy peligroso. Fidel Narváez, nos despedimos. ¿Cómo cierras? Julian Assange necesita más protección que nunca hasta el momento, más solidaridad internacional. Él
es un periodista. Su extradición a Estados Unidos sería peligrosísima para los periodistas en todo el mundo. Yo me sentí tan orgulloso de mi país el año 2012, cuando al día siguiente de su ingreso, mi país estuvo en todas las portadas de los periódicos del mundo como un ejemplo de protección a los derechos humanos y con una nación con la suficiente soberanía para pararse de tú a tú con las mayores potencias del mundo y en base al derecho internacional decirles que se necesita proteger la libertad de expresión en un caso emblemático como el de Julian. Ayer, más bien dicho el día de hoy, después de la vergüenza que vivió mi país con la expulsión de Julian y la entrega a las autoridades británicas, es todo lo contrario. Estamos en las portadas de todos los periódicos del mundo, pero por las razones contrarias. Pues con esto nos despedimos, Fidel Narváez, Pedro Miguel, de lo que es pues esta mirada crítica de lo que está ocurriendo. Tu postura, Fidel, especialmente tiene una connotación muy relevante, no solo porque fuiste cónsul de Ecuador en Londres y te tocó vivir todo este proceso, y bueno, pues porque efectivamente hoy hay un giro de 180 grados en la postura del gobierno de Ecuador respecto a este tema de Julian Assange. Seguiremos hablando del asunto y bueno, yo les pido a los dos una última reflexión, estamos con 2 minutos más, última reflexión, Pedro, sobre lo que dice Fidel, se requiere una solidaridad internacional. El papel de los medios de comunicación internacionales va a ser muy importante. La construcción de una percepción del caso Assange ha sido, de cierta manera, hoy se vive un nuevo capítulo. La respuesta de las sociedades, la respuesta de las redes sociales, la construcción de nuevos medios. La mayoría de los medios informativos tradicionales, yo ahí diciendo un poco con Fidel, siento que lo siguen tratando como un delincuente, cuando no como un adolescente caprichoso y travieso. Entonces, yo creo que tenemos que construir la percepción contraria. Julian es una figura heroica, Julian es una figura que le ha revelado la verdad a muchas sociedades del mundo y tenemos que salir en su defensa, tenemos que redoblar el activismo, tenemos que usar Wikileaks, no dejar morir Wikileaks y exigir y hacer un clamor planetario para que sea liberado. Bueno, con 40 segundos, Fidel, cerremos de nuevo contigo en esta última reflexión. Sí, totalmente de acuerdo. Me parece que el mayor, no el mayor, pero un monstruo clave a vencer es el poder fáctico de los grandes medios de comunicación. Y eso solamente lo vamos a poder lograr con la sociedad civil, con las herramientas que en este momento cuenta la sociedad civil, las redes sociales, los medios alternativos, el activismo, ¿no? Hay que decir que el cónsul de Suecia en Ecuador, Ola Erbe, acudió ya este viernes a la unidad de flagrancia de la Fiscalía de Pichincha en Quito para realizar el acompañamiento diplomático de Ola Bini, el ciudadano sueco que fue detenido por las autoridades ecuatorianas y quien sostienen que es colaborador de Julian Assange y de Wikileaks y que habría estado participando junto al canciller o ex canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, en actividades, bueno, involucran a Patiño, que tú lo conoces, en actividades para desestabilizar al gobierno de Lenín Moreno. El cónsul dijo que Ola Bini está siendo investigado y que se encuentra confundido y triste. El ex canciller Ricardo Patiño ha rechazado los señalamientos de parte del gobierno de Moreno y ha insistido en su cuenta oficial de Twitter que le están inventando un cuento. Aquí dejamos en la historia, habremos de seguir de cerca a Fidel. Por lo pronto se acabó el tiempo y a los dos gracias por estar aquí esta noche. Hasta la próxima, Fidel. Gracias por esta comunicación. Gracias, Carmen. Un abrazo a todos allá. Igualmente, gracias, Fidel Narváez. Y bueno, pues Pedro, gracias por estar aquí. Carmen, muchas gracias. Seguiremos en el tema. A los dos, gracias. Y a usted que nos permite acompañarle esta noche. Hasta la próxima instancia. Bueno, pues seguiremos en el tema. Únete a nuestro equipo todos los días. Deportes CNN.